Vamos a estudiar acerca de las dos bestias del Apocalipsis 13. En este momento vamos a estudiar la primera bestia. El título ahí dice identificando a la bestia del Apocalipsis 13. Se refiere a la primera bestia. Lo vamos a identificar. Porque fácil es decir directamente, este poder es la bestia. Pero el asunto es comprobarlo. El asunto es demostrarlo. El asunto es estar seguro de por qué se le atribuye esta calificación a este poder religioso. Así que en esta mañana vamos a dar 7 pruebas bíblicas basadas en este capítulo que nos garantizan y vamos a identificar claramente a quién se refiere esta primera bestia. Muy bien, vamos a ver en primer lugar el asunto de las 7 cabezas. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre. ¿Quién dice esas palabras? Dice el vidente de Patmos, Juan el teólogo, ¿verdad? O Juan el amado, el que fue privilegiado por Dios para dar estos mensajes que es para nuestros días. Él dice: me paré sobre el mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Vamos a ver qué significan las 7 cabezas. Pero antes que veamos qué significan las 7 cabezas, les voy a invitar que demos lectura Daniel capítulo 7, versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Queridos hermanos, la Biblia se interpreta a sí misma, es su propio exégeta. La Biblia se explica por sí misma. Y aquí nos está dando a entender qué significa bestia. Dice que una bestia es un reino. La cuarta bestia será un cuarto reino. Por lo tanto, en esta mañana vamos a hablar acerca de un reino, ¿ya? Y este reino dice que tiene 7 cabezas. Vamos a ver qué significan las 7 cabezas. Vamos a leer en el libro deseado de todas las gentes. Lo dice así: ha sido objeto del estudio y esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el Estado desde el principio. ¿Cuál es el propósito de Satanás, hermanos? Unir ¿qué cosa? 2 poderes. ¿Cuáles son? La iglesia y el Estado. Son 2 poderes que no deben estar unidos. Y Satanás lo sabe. Por eso su propósito es unir estos 2 poderes. Separados son útiles y valiosos para la vida del mundo. Unidos vienen a ser un veneno mortífero, tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. Cuando el Estado y la iglesia están separados, son una bendición, dice. Pero cuando están unidos, ¿qué son? Un veneno mortífero. Miren, la unión de la iglesia y el Estado. Y nosotros sabemos que esto ha sucedido para el surgimiento de la iglesia católica. Tuvo que unirse la iglesia y el Estado. De una unión tal, ¿de unión qué? De iglesia y Estado. Brotan las grandes bestias apocalípticas. De la unión de la iglesia y el Estado crecen ¿qué cosa? Estas bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se les oponen. Y dice Elena de White, véase Daniel 7. En Daniel 7 tenemos 4 bestias. Estas bestias son la unión del poder civil con el poder religioso, del Estado y la iglesia. Y véase Apocalipsis 12, ahí está la bestia, ¿verdad? El dragón. Y también Apocalipsis 13 y 17. Entonces estas bestias que estamos viendo son la unión de la iglesia con el Estado. La bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, que vamos a ver ahorita, es un símbolo de este poder a través de los siglos. Y miren las letras rojas, que ha existido bajo diversas formas, simbolizadas por las 7 cabezas. ¿Qué representan entonces las 7 cabezas? Son 7 formas de unión de iglesia con él. Estado. Esto es lo que representa las 7
cabezas, y lo dice ahí claramente. Bajo la cabeza dominante del periodo presentado en Apocalipsis 13, 1 al 10, la bestia representa el papado, es la cabeza dominante. Sin embargo, dice que luego una de las cabezas sufre una herida de muerte. Y cuando vamos a Apocalipsis 17, dice 5 ya han caído, 5 cabezas. Uno es, el otro aún no ha venido, pero ese es otro tema, lo vamos a ver en otra ocasión. Apocalipsis 17, las 7 cabezas. Pero por ahora, para que tengamos una idea qué significan estas 7 cabezas, ya les anticipamos esto, ¿ya? Deseado a todas las gentes, 776, 777. Por favor, ahora vamos a ver las 7 características que nos demuestran y nos evidencian claramente a quién se refiere este poder del Apocalipsis 13, 1 al 10. Una de las características, o la primera, es que tiene multitud de seguidores, tiene muchos seguidores. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Dijimos que la bestia es un reino. Y el mar, todos nosotros sabemos que según Apocalipsis 17:15, dice que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, este reino tiene que tener muchos seguidores, muchos adeptos, hermano. Cantidad. Si tiene poquitos, está descartado. No es este poder. Pero si tiene muchos, puede ser. Seguimos. Veamos las estadísticas del año 2015. Estas son las cifras oficiales de los católicos en el mundo, según la propia fuente del Anuario Pontificio Católico del año 2015. Nos dice esta cifra que hay 1.254 millones de católicos en el mundo. Eso representa al 17.7% de la población mundial. Y la mayoría de los católicos está ¿de dónde? América. El 49% de los católicos es en América. En América comienza el protestantismo y en América está triunfando el catolicismo. Y la estrategia de elegir a un papa sudamericano o americano es una estrategia, mira, porque aquí está la mayoría de los católicos, ¿ya? El 49%. Entonces, vamos a ir comprobando si el poder a quien nosotros los adventistas lo atribuimos como bestia cumple o no cumple con los rasgos característicos de la profecía. La primera característica, la multitud de seguidores, ¿lo cumple o no? ¿Qué dicen, hermanos? A ver, ¿amén? Sí lo cumple, tiene muchos seguidores. Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver la segunda característica, son 7. La segunda característica dice que hereda las características de las bestias de Daniel 7. Hereda las características de las bestias de Daniel 7. Aquí tenemos que recordar un poquito Daniel 7. ¿Y por qué decimos eso? Veamos Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi, estamos hablando de un reino, no nos olvidemos, era semejante a un leopardo. ¿A qué animal se parecía esta bestia? Pero no solamente a un leopardo, tenía otras características. Y sus pies, ¿como de qué? De oso. Y su boca como boca de león. ¿Dónde usted ha visto un animal semejante? En ningún lugar. Se parece a 3 animales: a un leopardo, a un oso y a un león. Ahora, lo bonito es que estos 3 animales se encuentran ¿dónde? En Daniel 7 están estos 3 animales, queridos hermanos. Claro, en Apocalipsis 13 están unidos. Miren, aquí tenemos la bestia, ¿verdad? Su cuerpo es de leopardo, sus pies es de oso y la boca es boca de león. Entonces, la bestia del Apocalipsis 13 se parece a la bestia de Daniel 7, que es semejante a un leopardo, que tiene 4 cabezas y 4 alas de águila. Y aplicando Daniel 7, sabemos que esta bestia representa ¿a qué poder? A Grecia, ¿verdad? Las 4 cabezas representan los 4 generales que se dividieron el reino después de la muerte de Alejandro Magno. Entonces,
La bestia del Apocalipsis 3 se parece a Grecia en algo. ¿En qué se parece? Eso lo vamos a ver más adelante. Dice que esta bestia también tiene pies de oso. Aquí tenemos la bestia del Apocalipsis 3. El cuerpo es de leopardo, pero los pies son de oso. En Daniel 7 también tenemos un oso con 3 costillas en la boca, que de un lado se inclina más que del otro. Esta bestia de Daniel 7, que es un oso, ¿a quién representa? A Medo Persia, ¿verdad? Quiere decir que la bestia del Apocalipsis 13 también se parece a Medo Persia, tiene características de Medo Persia. Seguimos, por favor. Y la boca de esta bestia es como de león. El cuerpo es de leopardo, los pies de oso, pero la boca es de león. Acá tenemos la bestia del Apocalipsis 13. Y en Daniel 7 también tenemos un león con 2 alas, que representa Babilonia. Quiere decir que la bestia del Apocalipsis 13 también ha heredado características de Babilonia. Y eso lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Aquí tenemos Daniel 7 y aquí tenemos Apocalipsis 13. El leopardo dijimos que representa a Grecia. ¿Y Grecia por qué se caracterizó? Grecia se caracterizó por la velocidad de sus conquistas. En 10 años conquistó todo el mundo conocido. Y por su astucia. Esos 2 elementos, velocidad y astucia, ¿verdad? Gracias a su astucia pudieron hacer grandes hazañas, ¿ya? Entonces por eso se caracterizó Grecia. Medo Persia se caracterizó por la pretensión de infalibilidad manifestada en sus leyes irrevocables. La ley de Medo Persia no podía ser revocada, ni el mismo rey podía revocar una ley dada por Medo Persia, ni el mismo rey. Y esto lo vemos en la experiencia de Asuero y también lo vemos en la experiencia del rey Darío, ¿verdad? Ni ellos mismos pudieron revocar. Pero ¿para qué daban esas leyes? Según ellos se creían infalibles. Cambiar la ley representaba que el rey se podía equivocar. Entonces por eso se caracterizó Medo Persia. La boca del león. El león en Daniel 7 es Babilonia. Y Babilonia se caracterizó por su riqueza. Dice Elena de White que nunca se ha levantado un reino más rico que Babilonia. Un reino de oro. Por eso la cabeza de Daniel 2 era de oro. Y también Babilonia se caracteriza porque fue la cuna de la religión falsa, del ocultismo y la adoración al sol. Babilonia significa Confu. Y Nimrod, el fundador de Babilonia, estableció un sistema de culto apóstata que adoraba al sol. Y cuando Dios confundió el lenguaje, todos los dispersos se fueron a diferentes partes del mundo, pero llevando la mala impresión, la mala doctrina de la adoración al sol. Por eso que no es coincidencia que nuestros incas, estando lejos de Babilonia, hayan adorado al sol. ¿Ah? Los incas, miren, adoraron al sol. Los mayas, los aztecas, los chinos, todas los imperios del mundo han adorado al sol, porque eso se originó ¿en dónde? En Babel. Ahora, la bestia del Apocalipsis 13, al tener rasgos fisiológicos de estas 3 bestias, quiere decir que estas características han sido heredadas por el papado, por la bestia del Apocalipsis 13. Quiere decir que el papado tiene la astucia de Grecia, tiene las leyes de Medo Persia, tiene la riqueza de Babilonia y tiene la religión falsa de Babilonia. A ver, hermanos, eso es la característica. ¿Cumple el papado o no cumple? Sí lo cumple. Hasta ahí vamos bien entonces. Exactamente. Tercera característica, dice que recibe su gobierno del dragón. ¿Quién recibe su gobierno del dragón? Esta bestia del Apocalipsis 13, que nosotros decimos que es el papado. Apocalipsis 13:2 nos dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón le da el poder a este reino, a este imperio. Por lo tanto, esta bestia, para que pueda gobernar, para que pueda tener supremacía, tiene que recibir el poder, el trono y la autoridad del dragón.
Ahora vamos a identificar al dragón. ¿Quién es el dragón? La ilación profética del Apocalipsis 13 comienza un capítulo anterior, en el capítulo 12. Y ahí nos da la clave. La Biblia se interpreta a sí misma. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es el dragón, hermanos? Satanás. Él es el que va a dar el poder, el trono y la autoridad a la bestia del Apocalipsis 13. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Dice ahí en Apocalipsis 12:4: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí tenemos un anuncio profético cuando la mujer estaba por dar a luz, y el dragón se para enfrente de la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciese. La simbología es así: la mujer representa a la iglesia, el dragón Satanás, y el hijo que iban a ser, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Dice ahí, el instrumento de Satanás. ¿Quién fue el instrumento de Satanás? Conflicto de los siglos. Fue Satanás quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, ¿quién fue? El Imperio Romano. Y atención a lo siguiente, en lo cual prevalecía la religión pagana. Ahora, dice, así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Entonces, ¿quién es el dragón, hermanos? Es Satanás, pero en segundo lugar, ¿quién es? El imperio romano, ¿ya? Ahí se cumple, miren, cuando Herodes ordenó matar a Cristo. La intención era matar a Cristo, pero ordenó matar a todos los niños menores de 2 años, ¿verdad? Ahí se cumple cuando el dragón quiere devorar al hijo de la mujer, ¿verdad? Entonces ahí se comprueba que el imperio romano es el dragón. Seguimos, por favor. Tenemos otro detalle. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ya dijimos que la mujer es la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Satanás fue el que persiguió a la iglesia, pero ¿a través de quién? Del imperio romano. Aquí tenemos las persecuciones en el circo romano a los gladiadores que mataban a los cristianos. Aquí tenemos las persecuciones romanas por Nerón, Domiciano, Trajano, Diocleciano. Ahí tenemos algunos rostros. Y hermanos, entonces ya queda identificado el dragón. ¿Quién es el dragón? El imperio romano. Entonces el papado o la bestia del Apocalipsis 13 va a recibir el poder, el trono y la autoridad ¿de quién? Del imperio romano. Vamos a ver cómo fue la transferencia de poder de Roma imperial a Roma papal. Vamos a estudiar un poquito de historia y vamos a ver cómo sucedió eso. Hubieron emperadores que jugaron papeles importantes para que esta transferencia de poder se haga realidad. Uno de ellos fue Constantino Magno. ¿Qué hizo Constantino Magno? Mezcló la religión pagana de su imperio con el cristianismo. Dijo Constantino, ¿pero de qué me vale que mate a tantos cristianos si nunca acabo de matarles? Mejor que voy a hacer, voy a mezclar la religión. Él tenía la religión pagana del imperio romano y lo mezcló con el cristianismo. Ahí dice Elena de White claramente. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines. ¿Cuál era el Dios de los romanos? El Dios principal. El Dios principal de los romanos, herederos de la mitología griega, adoraban a Zeus, que debía ser Júpiter. Entonces a Júpiter le quitaron el Jú y dijeron Peter, y dijeron que Peter es el primer papa, ¿verdad? Y así hicieron una serie de adaptación del paganismo al cristianismo. Por ejemplo, la vestimenta del papa, esa vestimenta, ¿quiénes lo usaban? Los emperadores romanos, ¿verdad?
la imagen de la diosa Semiramis con su niño Tamuz fue reemplazada por la imagen de la Virgen María con el niño Jesús, ¿verdad? Y muchas otras adaptaciones que hizo Constantino, ¿ya? Y los demás emperadores que siguieron. ¿Seguimos? ¿Qué más hizo Constantino? En el año 313 dio el edicto de Milán. El edicto de Milán daba libertad a los cristianos y ponía fin a las persecuciones. Y la persecución más fuerte de los 10 días que había sido del año 303 al 313. Con el edicto de Milán terminan las persecuciones. En el año 321 dio la primera ley dominical. Y en el año 330 trasladó la capital del imperio de Roma a Bizancio, o Constantinopla. Hoy en día se llama Estambul, la capital de Turquía. Y ahí se cumple la profecía que decía que el dragón le iba a dar a la bestia, ¿qué cosa? Su trono. Su trono. ¿Cuál era el trono de Roma imperial? Roma. Entonces, el emperador Constantino le da Roma al papado. El dragón le dio su trono. El traslado de la capital política de Roma a Constantinopla, realizada por Constantino en el año 330, dejó al obispo de Roma relativamente libre de la tutela imperial. Y desde ese tiempo el emperador casi siempre apoyó las pretensiones del obispo de Roma en contra de las de otros obispos, ¿verdad? Al retirarse Constantino de Roma e irse a Constantinopla, le deja Roma para el obispo de Roma. La donación de Constantino es un decreto imperial apócrifo atribuido a Constantino I. Es un documento fraguado, un documento falso que apareció siglos después, donde estaba una carta que Constantino donaba Roma al Papa, ¿verdad? Pero eso fue falso. Seguimos, por favor. ¿Qué hizo Teodosio? Teodosio fue también un emperador romano que gobernó del 379 al 395. En el año 380 declaró al cristianismo como la religión oficial del Estado. Constantino había dado libertad al cristianismo. Ahora Teodosio lo hace como la única religión oficial, la religión legítima del Estado romano. Eso hizo Teodosio. ¿Qué hizo Clodoveo? Clodoveo fue otro emperador franco que hizo lo siguiente. Dice que dio al papado un fuerte ejército para defender sus intereses y tuvo una ayuda eficiente para convertir a otras tribus bárbaras. La profecía decía que el dragón le iba a dar, aparte del trono, ¿qué más? Poder. Y el poder se da a través del ejército que le da Clodoveo. Le da la ayuda militar al obispo de Roma. Seguimos, por favor. Ahora tenemos a Justiniano, otro emperador romano que es pieza clave en la transferencia del poder de Roma pagana a Roma papal. ¿Qué hizo Justiniano? Decretó leyes que describían al obispo de Roma como cabeza de todas las santas iglesias y cabeza de todos los santos sacerdotes de Dios. Eso está registrado en el Código de Justiniano. En la carta posterior también alaba las actividades del Papa como corrector de herejes. La profecía decía que el dragón le iba a dar poder, trono y también autoridad. Y eso se cumple con el papel de Justiniano, el decreto que dio Justiniano, ¿verdad? Desde ahí el papado tiene la supremacía. Dice que este decreto se da en el año 533. Sin embargo, cobra vigencia en el 538, cuando es derrotado el último enemigo de los papas, una tribu arriana, los ostrogodos, ¿verdad? Todavía no eran derrotados en el 533. Por lo tanto, el edicto de Justiniano no podía cobrar vigencia. Sin embargo, al ser derrotados los enemigos del papa, en el 538, ahí comienza a ejecutarse el decreto de Justiniano. Y desde ahí comienza la supremacía papal. Hasta ahí vimos 3 características de esta bestia del Apocalipsis 13. A ver si recordamos. ¿Cuál era la primera, hermanos? A ver. La primera característica, que tenía una multitud de seguidores. La segunda, que heredó, ¿qué cosa?
características de las bestias de Daniel. Y la tercera que acabamos de ver, que recibe su gobierno ¿de quién? Del dragón, que viene a ser Satanás o el imperio romano. Ahora vamos a ver la cuarta característica. La sede de este poder tendría que ser en Roma. Un poder que no tenga su sede en Roma no puede ser la bestia del Apocalipsis 13, porque la profecía decía que el dragón le dio su trono. Y como estábamos diciendo, el trono del imperio romano era la capital Roma, aquí en Italia, ¿verdad? El país en forma de una bota. Allí era el trono del imperio romano. La profecía decía que el dragón le dio su trono. Por lo tanto, la bestia del Apocalipsis 13 tiene que tener su sede en Roma. Si no tiene en Roma, no es el poder que lo podemos decir que es la bestia del Apocalipsis 13. Seguimos, por favor. ¿Dónde se encuentra el Vaticano? Todos lo sabemos. Miren lo que dicen las enciclopedias. El Vaticano es un país soberano sin salida al mar, cuyo territorio consta de un enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península ibérica. El Vaticano está aquí en Roma. Queridos hermanos, hasta ahora, estas cuatro características, ¿cumple o no cumple el papado? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí lo cumple, exactamente, ¿verdad? Al pie de la letra. Van 4, faltan 3. La característica número 5 es un poder blasfemo. Es un poder blasfemo. Esta es la quinta característica. Apocalipsis 13:6 nos dice: y abrió sus bocas en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es un poder blasfemo. ¿Pero qué significa blasfemia? Blasfemia no solamente significa hablar mal en contra de alguien, va mucho más allá de eso. ¿Qué es blasfemia? Le encontramos en la Biblia la respuesta. Juan 10, 32 al 33. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahí está, hermanos, la definición de blasfemia. Que un hombre se haga pasar por Dios. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, no estaba blasfemando porque Él era el Hijo de Dios. Pero que un hombre como uno de nosotros, claro, aparte de Jesús, tome prerrogativas de Dios, eso sí es blasfemia. Entonces, dice ahí, la Biblia define como blasfemia el que un hombre asuma cualquier derecho y prerrogativa que solo le corresponde a Dios. Eso es blasfemia, que un hombre se haga pasar por Dios. Eso debemos tenerlo bien claro, ¿ya? ¿Y el papado cumple con esta característica? Vamos a verlo. Segundo Tesalonicenses nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a ver la declaración del Papa Leo XIII. Esto es clave. Miren lo que dijo Leo XIII: nosotros ocupamos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Esto es lo que dijo el mismo Papa Leo XIII. Ocupamos el lugar del Dios Todopoderoso. Conflicto de los Siglos dice que al Papa se le llamaba Señor Dios el Papa. Señor Dios el Papa. Inclusive hay unas enciclopedias católicas que dicen que el Papa tiene más poder que Dios, porque Dios creó a la tierra, dice, pero el sacerdote crea a Dios en la misa. Cuando el sacerdote dice las palabras, el pan se convierte en el mismo cuerpo de Cristo y el vino en la misma sangre de Cristo. El sacrificio idolátrico de la misa. Nosotros sabemos que eso es simbólico, no es literal. Pero la Iglesia Católica asevera que ellos crean a Dios en cada misa. Entonces, eso es blasfemia, queridos hermanos. ¿Seguimos? La palabra de Dios dice: no llaméis a nadie Padre nuestro. Por favor, ahí está en Mateo 23:9. Y al Papa se le llama Padre, Santo Padre. La palabra de Dios dice que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Es Jesús.
Cristo. Él es el fundamento, Él es el cimiento. Y nadie puede poner otro fundamento. ¿Y cómo se le llama al Papa? Santa Cabeza, ¿verdad? Cabeza de las iglesias del mundo. Otra prueba que es un poder blasfemio en cuanto a la adoración. ¿Siguen los versículos? En Hechos encontramos el episodio de Pedro y Cornelio. Pedro, que según los católicos dicen que es el primer papa, no se dejó adorar. Sin embargo, el papa deja que otros se postren ante él, que le besen la mano, que le besen el pie. Pero eso no lo permitió Pedro, según ellos el primer papa. Ni aún un ángel. En Apocalipsis 19:10 encontramos a Juan, que al ver la magnificencia del ángel, ¿qué hizo? Se postró para adorar. El ángel le dijo, así le dijo, yo soy más superior que ti. Sigue haciendo, le dijo. No lo hagas, le dice, yo soy consiervo igual que tú. Adora a Dios, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el Papa y los sacerdotes reciben la adoración. En cuanto a la ley de Dios, la palabra de Dios dice que ni el mismo Señor Jesús vino a cambiar la ley. Sin embargo, el papado se ha tomado esa prerrogativa y ha cambiado no solamente una jota o una tilde, mandamientos enteros. El segundo mandamiento de la ley ha sido quitado, el cuarto ha sido suplantado y el 10º ha sido dividido en dos. Eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica con la ley de Dios. Eso solamente le corresponde a Dios. El perdón de los pecados, esto es otro asunto. La palabra de Dios dice que solamente Dios puede perdonar pecados. Sin embargo, el sacerdote toma esa prerrogativa y dice que puede perdonar pecados a través de las penitencias, las confesiones o las comuniones que se hacen en la Iglesia Católica. Esta es la prueba número 5, que es un poder blasfemo. ¿Cumple o no cumple la Iglesia Católica? Exactamente. Prueba número 6. Dice que es un poder religioso perseguidor. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La Iglesia Católica es la responsable de aproximadamente la muerte de 55 millones de personas. Por ejemplo, ahí tenemos la Inquisición por la orden de los dominicos, ¿verdad? En el año 1215 el Papa Inocencio III dio esa orden de la Inquisición y miles y millones de personas han muerto a través de la Inquisición. Miren, dice Conflicto en los Siglos, millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Ayer estudiábamos en Daniel 11:34 que los sabios del pueblo cayeron a espada, a fuego, a cautividad y despojo, ¿verdad? Eso hizo la Iglesia Católica con los santos. Veamos lo que nos dice el Conflicto de los Siglos en cuanto a las persecuciones de la Iglesia Católica. Queridos hermanos, esto que vamos a leer es muy terrible, lo que la Iglesia hizo con los fieles. Recurrió a prácticas no menos crueles, horrorosas y repugnantes. En tiempo de la supremacía romana, había instrumentos de tortura para obligar a los hombres a aceptar sus doctrinas. Existía la hoguera para los que no querían hacer concesiones a sus exigencias. Y veamos las letras de rojo. Hubo horribles matanzas de tal magnitud que nunca será conocida hasta que sea manifestada en el día del juicio. Recién en el juicio final sabremos la cifra exacta. Sabremos todas las terribles matanzas que hizo este poder y en el nombre de Dios todavía. En el nombre de Dios. Esto es lo más terrible, ¿verdad? Característica. Dice la Biblia que gobernaría por el espacio de 42 meses. Esta característica es clave, hermanos. ¿Saben por qué? Usted busque, si gusta, en Google y busque explicaciones de Apocalipsis 13. Va a salir solamente interpretaciones católicas. Las adventistas casi ya no salen. ¿Y qué dicen los católicos? Que esta vez el Apocalipsis 13 es Nerón, dice. Y aunque usted no lo crea, Nerón cumple con algunas de estas características. ¿Fue romano? Sí, fue romano. ¿Fue blasfemo? También fue blasfemo. ¿Fue perseguidor? Fue perseguidor.
pero Nerón gobernó 42 meses. No, ahí está, miren. Por eso que el poder, a quien se le atribuya estas características, tiene que cumplirlo las 7, todas, ¿ya? Puede haber más, aquí solamente estamos mencionando 7. La Biblia dice se le dio autoridad para actuar 42 meses, según Apocalipsis 13:5. Los 42 meses es lo mismo que 1260 días. O es lo mismo también que tiempos y medio tiempo. Es el mismo periodo profético, ¿verdad? Ahí dice conflicto de los siglos, página 492, que es lo mismo. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, o 1260 días de Daniel 7, el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, ¿comienza cuándo? 538, ¿verdad? Entonces, hermanos, es el mismo periodo. El mes bíblico trae 30 días, no como el calendario actual que trae más o menos. 30 por 42, aquí su cuenta son 1260 días. Sigue, por favor. Ahora, nosotros creemos en la interpretación del principio bíblico de día por año, según Ezequiel 4:6. Y llevarás la maldad de la casa de los hijos 40 días, día por año te lo he dado. Si son 42 meses, que equivalen a 1260 días, esos 1260 días equivaldrían a 1260 años, queridos hermanos. Dice ahí, conflicto de los siglos. El periodo de su supremacía comenzó con el edicto de Justiniano en el año 538. Durante 12 siglos este poder dominó el mundo, incluyendo a los gobernantes y príncipes de las naciones. Sin embargo, el amado, o sea Juan, vio que este malévolo poder sufriría una crisis. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Aquí está la crisis del papado. Ahí tenemos la supremacía papal de 1260 años. Comienza en el 538 y termina, sumando los 1260 años, en el año de 1798, donde iba a sufrir la herida de muerte. La herida de muerte, según conflicto de los siglos, nos dice ahí, esta predicción se cumplió asombrosamente en 1798, cuando el general Berthier entró en Roma a la cabeza del ejército francés y declaró que había terminado el poder político del Papa. Tomó prisionero al Papa, lo llevó a Francia, donde poco después murió. Ahí tiene usted a Napoleón Bonaparte, que ayer también estuvimos hablando un poco acerca de eso, de la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces aquí sufre una crisis el papado. La crisis fue porque perdió el poder civil. El poder religioso no lo ha perdido. Siempre ha sido la iglesia más poderosa, pero la autoridad de perseguir, la autoridad de hacer lo que él quiera, de dirigir a los gobernantes, eso sufrió un golpe en el año de 1798. Aquí se cumple Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Miren lo que dice Elena de Guay. En 1798, el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción. Si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. El papado llevó a muchos a cautiverio y ahora le tocó a él ser llevado cautivo, ¿verdad? Fue llevado cautivo y también morir a espada. En la Revolución Francesa, muchos sacerdotes murieron a espada. Aquí entonces está la herida mortal de esta bestia del Apocalipsis 13. La curación de la herida. Este es un asunto que ya se va a tocar en el siguiente tema con el pastor, pero vamos a dar solamente algunos adelantos. La profecía de Apocalipsis 13:3 dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, hermano, hacemos un alto aquí y hasta ahora todo lo que hemos mencionado se ha cumplido. Esta predicción de Apocalipsis 13:3 está en cumplimiento.
todavía no se cumple a cabalidad. La herida mortal fue sanada, aún no se ha cumplido, está en proceso de cumplimiento. Estará sanada cuando vuelva a restablecerse el mismo poder y la misma autoridad que tuvo en la Edad Media. Pero ya comenzó. En 1929, Benito Mussolini firmó un concordato que le concedió al Papa plena autoridad sobre la ciudad del Vaticano de unas 45 hectáreas, enclavada en medio de la ciudad de Roma. Ahí tiene usted el anuncio del 11 de febrero de 1929. Mussolini restituye al Vaticano los poderes perdidos. Así dice, miren, los periódicos de ese día publicaron eso. Mussolini restituye al Vaticano los poderes perdidos. Se estaba curando la herida, ¿verdad? Está en proceso de curación. Cumplimiento incompleto. La herida mortal de la bestia estará completamente curada cuando ésta recupere todo el poder y autoridad que tuvo este reino en la Edad Media, o sea, los 1260 años. Siga, por favor. Bien, queridos hermanos, esto ha sido la identificación de la primera bestia del Apocalipsis 13. ¿Cuántas características estudiamos? 7.